Hola, hola, bienvenidos a este su podcast Piedra Angular. Y hoy estoy bien contento porque tengo un invitadazo. Él está desde Chile. Él es Seba Carmona, Pastor Seba Carmona. Seba, ¿cómo estás? Bien, brother, oye, feliz de tu invitación. Es un privilegio. Estoy acá en el norte de Chile. Acá, bueno, estamos en horarios bien cambiados, así que agradezco que tú estés ahí a las 3:30 de la mañana. No, pero bien feliz. Me siento muy honrado de que me hayas invitado. No, hombre, Seba, pues es un gusto tenerte aquí. Y bueno, Seba, vamos a estar hablando de un mandato que Jesús dejó. Un mandato que lamentablemente no puedo generalizar, pero mucho pueblo de Dios no lo está siguiendo, no lo está haciendo. Y este es el mandato que encontramos en Mateo 28:19. Y es, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Y de entrada, Seba, quiero decirle a quien esté escuchando esto, que esto el Señor no nos lo deja como opción, ¿no? Que es que muchas veces creo que el cristiano piensa que esto es opcional, ¿no? De lo puedo o no lo puedo hacer. Empezando por ahí, se va. ¿Qué podemos decir de eso que fue lo ultimito que Jesús dijo antes de irse, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que dices tú es muy cierto. Hoy día hay una gran cantidad de materiales y recursos que se están vendiendo en las librerías cristianas, de discipulado. Entonces, discipulado, pasos para un discipulado. Hay gente que tiene miedo a esa palabra. De hecho, recuerdo hace años atrás que hablando con un amigo, que él no es cristiano, y él me decía, ¿no? Que una abuelita de él había querido hacerle un discipulado. Y yo le dije, y yo en mi mente como cristiano dije, discipulado, obvio, o sea, estudiar la escritura, prepararse, algo sencillo. Y resulta que para él dijo, no, es que, o sea, él me dijo, no, es terrible. Y yo le dije, ¿por qué es terrible? Y me dijo, no, es que me obligaban a esto y tenía que dar esta cantidad de dinero y tenía que leer estos libros y que además de eso tenía que cumplir con ciertas reuniones con el pastor y esto y esto y esto y esto. Y era una cantidad, era una lista interminable que yo dije, entiendo tu trauma. Porque lamentablemente la palabra discipulado se ha utilizado para un montón de tergiversación, siendo que lo que dices tú es cierto. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. O sea, primero es ir, hay un imperativo, hay un verbo que es un mandato, no hay opción. Vayan y hagan discípulos. Entonces, la palabra discípulo, en palabras sencillas, según lo que también nosotros lo podemos ver ahí en el griego, pero en palabras sencillas es alguien que sigue las pisadas de otro, es un estudiante. Eh, a mí me gusta harto la pesca y justo estaba caminando a un lugar rocoso y tengo una hijita que tiene 7 años. Entonces yo le dije, hija, vas a aprender esta lección. Vamos a caminar por las rocas porque los buenos spots, lugares para sacar buenos peces, acá hay uno que se llama el mono, que es como una especie de atún, que es bien entretenido de pelearlo en el agua. Y le dije a mi hija, pisa donde yo estoy pisando, porque si yo piso allí, es un lugar seguro. Entonces, ella aprendió esa lección. Y de hecho, ahora cuando nos metemos en lugares así un poco escabrosos, pisa donde yo debo pisar. Y yo le digo, donde pisó el papá es un lugar seguro. Entonces, un discípulo, eso, es alguien que va buscando pisar y marcar las pisadas de Jesús, sabiendo que quien dejó esas pisadas, que es nuestro Señor, la Escritura nos dice que Él nos dejó sus pisadas, sabiendo que Él nos hace caminar por un lugar seguro. De ahí tú entiendes, por ejemplo, que Él es el buen pastor, que nos lleva a esos pastos, que nos hace descansar, que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, o sea, discípulo no es una invitación a algo en donde no sepas que vas a estar seguro en Cristo. Entonces, algo que a mí me gustaría mencionar, porque yo creo que también hay otra cosa que también pasa con la palabra discípulo, pasa también que hay muchas personas, generalmente se le habla la palabra discipulado, o
que significa ser discípulos, pero se le habla de discipulado a personas también que no conocen mucho la palabra, no conocen mucho la Biblia. Entonces, de repente, cuando una persona letrada en la Biblia trata de explicar esto, de repente utiliza conceptos que la persona no entiende. Entonces, es como, ¿por qué me hablas con un lenguaje que yo no entiendo si al final y al cabo estás acostumbrado a hablar de una manera los domingos y el resto de la semana hablas de otra forma? Y no, no es así. Hay que ver que el estilo de discipulado que tuvo Jesús con sus seguidores fue sencillo, fue muy sencillo. O sea, algo que me gustaría decirles, imagínate, nosotros hoy día pensando en el futuro, qué vamos a hacer el día de mañana, qué va a pasar si nos morimos, qué vamos a hacer, no sé si les vamos a dejar a nuestra familia, bla, 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 un montón de ideas. Y cuando Jesucristo es crucificado, vemos nosotros ahí, y me quiero enfocar de hecho en estos dos discípulos, que son José de Arimatea y Nicodemo. Poco se habla de ellos, por eso quiero tocarlos, quiero sacarlos a ellos al tintero. Podemos hablar de Pedro, de los apóstoles, tendríamos pero mucho contenido, pero para hablar de Nicodemo y de José de Arimatea hay muy buenas lecciones. Pero vemos a ellos dos que hacen algo sencillo, ellos piden el cuerpo. O sea, fíjate, Jesús no dejó una orden clara de qué había que hacer con su cuerpo, pero sus discípulos estaban tan bien preparados que sabían lo que tenían que hacer. Entonces, el discipulado de Jesús siempre fue tan práctico que las personas, por así decirlo, las personas común y corrientes, sin un entrenamiento profesional, podían replicar lo que Jesús hacía. Entonces, Jesús se tomó años para formar a estos 12 hombres, de uno de ellos lamentablemente se transforma en el traidor, pero se toma 3 años. Y hay algo que también me gustaría decir antes de entrar de lleno de todo esto. Jesús expuso su vida en esos 3 años. Es decir, estos hombres, imagínate, el traidor podía tener información tan delicada como para poder traicionarlo. O sea, el traidor, que es Judas Iscariote, sabía exactamente dónde iba a estar, con quién iba a estar y más o menos cómo era eh, la agenda de Jesús en ese momento. Entonces, algo que también me muestra Jesús con su forma de discipular es que tienes que exponerte. O sea, hay personas que dicen, hay que hacer discípulos, pero no están dispuestos a exponerse, no están dispuestos a pasar tiempo con alguien, no están dispuestos a realmente a no ser hipócritas y a decir, ¿sabes qué? Yo vivo de esta manera, yo uso mi dinero de esta manera, yo tengo mi familia de esta manera. O sea, si tú quieres formar discípulos, tienes que estar dispuesto a que la gente te haga las preguntas más difíciles y a que la gente incluso puedan salir de allí y decir, ¿sabes qué? Yo sé cosas de esta persona que podría hasta destruirlo. Y ese es el tema. Hoy día yo creo que el problema de por qué se están haciendo menos discípulos es porque hoy día hay menos cristianos dispuestos a dedicar e invertir tiempo en otras personas. Wow. Seba, quiero meter ahí una cucharadita. Es fácil, pues bueno, el liderazgo nunca va a ser fácil, ¿no? Pero es más fácil ser líder de domingo, ¿no? Mm, Preparo una predicación, le digo a la gente esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿verdad? Preparo mi sermón y estoy el domingo unas horas con la mm, congregación y muchos pueden llegar a pensar que ahí se acaba, ¿no? Y nos vemos el mm, próximo domingo, ¿no? Misma hora, mismo lugar. mm. Y creo No, que esto es un peligro para el discipulado, mm, porque lo decías perfectamente, es aquí donde yo pongo el pie, ponlo tú, porque ambos estamos siguiendo a Jesús, pero tú me estás viendo a mí, ¿no? Tú me estás mm, viendo dónde voy caminando, ¿no? mm. Entonces, la importancia de entender para quienes estamos al frente de algo es que el discipulado no se logra solo predicando una hora el domingo, ¿no? El discipulado es constante y lo vemos con Jesús, pues todo el tiempo andaba con sus discípulos. Digo, obviamente había momentos en donde él se apartaba, ¿verdad? Sí, sí. Pero prácticamente pues convivían y tenían esta convivencia diaria y ellos, ahorita lo mencionabas, ellos estaban preparados para lo que venía porque no era un Jesús que les daba una plática
cada 8 días, ¿no? Y aquí los veo dentro de 8 días, sino que ellos prácticamente estaban con Jesús y Sí, sabían cómo reaccionar ante esto, ante esto, ante esto, porque lo veían en el día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay tantos discípulos? Pues porque a veces la conexión con los líderes es cada cierto tiempo, ¿no? Y no tenemos esta cercanía. Y otra cosa también es que a veces el líder como que se ha puesto en un pedestal, ¿no? Yo así lo llegué a ver, ¿no? En un pedestal como si él estuviera, pues no sé, ¿no? Incluso mucha gente así lo cree, ¿no? Ah, es que usted está más cerca de Dios, más cerca de Dios, ¿no? Entonces siento que a veces el líder se pone como en un lugar en donde no es accesible a la persona, alguna pregunta, algún comentario, y como decías, hay preguntas difíciles, ¿no? En donde pues muchos prefieren darle la vuelta, ¿verdad? Y no, pues ahí no me meto, ¿no? Entonces creo que esta es una problemática del por qué también no hay discípulos, ¿no? En nuestras sí, iglesias. sí. Mira, sin quitarle la responsabilidad a, por otro lado, a los cristianos que no quieren tampoco crecer. Lamentablemente hay personas, hay creyentes que no quieren crecer y la escritura nos anima a dejar la leche espiritual y comer alimentos sólidos. Entonces, por un lado está aquellos que no quieren dedicarle tiempo a los demás y también están aquellos que no quieren crecer. Pero también es importante mencionar, como dices tú, Pedro cuando habla de los pastores dice aquellos que están entre la grey. O sea, el pastor, el líder, tiene que estar hediondo a oveja. O sea, no puede ser que esté desconectado de las ovejas. Ahora, por otro lado, veamos, el mejor estilo para discipular es el de Jesús. Y si tú ves el estilo que él tenía para formar, a mí me gusta mucho esto. Jesús dedicó tiempo principalmente a hombres. Y esa es otra cosa. Formó hombres. La escritura nos muestra a nosotros el, el rol masculino. Y es un rol de liderazgo, pero no entendido como se entiende en los tiempos actuales o en los tiempos hace 20 años atrás, o 30 incluso. Yo te diría, el estilo de liderazgo es el estilo que te muestra Jesús, que es estar dispuesto a morir por otros. O sea, cuando Dios llama al hombre a liderar en su matrimonio, tiene que estar dispuesto a morir por su esposa. Entonces, acá viene el punto. También ha pasado, y esto es a título personal, que ha habido una sobreexaltación de lo femenino en las congregaciones y eso también genera que hombres no se quieran involucrar. Por lo tanto, tiene que haber el deseo y el interés del pastor de querer formar a hombres, de pasar tiempo con hombres. Jesús pasó tiempo con hombres. Obviamente dentro de sus seguidores habían hombres y mujeres, pero si tú ves, ponía un especial énfasis en formar a estos hombres. ¿Por qué? Fíjate en esto. El mejor ejemplo es cuando Jesucristo hace la multiplicación y él alimenta a las personas. Y tú te vas a dar cuenta que él hace el milagro, pero quienes reparten lo que él hizo fueron los apóstoles. Entonces, tú formas a otros para que esos otros te ayuden a formar a otros más. O sea, el pastor no es un superhombre que tiene tiempo y energía para dedicarle a todos. Hay algo que nosotros debemos entender. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, he acabado. O sea, ya está hecho, consumado es. Pero si tú analizas, todavía había gente que faltaba por ser sanada de sus enfermedades, Ujú. todavía habían personas que tenían carencias físicas. ¿Cómo Jesús llegó a la cruz en tal paz? Y ojo, cuando hablo de paz, no hablo sin sufrimiento, hablo con esa paz de decir, Señor, Padre, hice lo que tú me dijiste. Tú me los entregaste, yo ahí te los entrego. O sea, vemos a Jesús entregar su vida en la cruz con tal paz, con tal tranquilidad de que había agradado al Padre en todo, sí, pero aún había necesidades físicas que atender. Entonces acá viene el tema. Si mi Señor, nuestro Señor, tuvo un momento en que se quedó dormido, tuvo un momento en que tuvo hambre, tuvo un momento en que tuvo sed, es normal que un pastor y un líder necesiten descansar, necesiten tiempos.
Hoy día también tenemos otro extremo de pastores que están tan sobrecargados que no dedican tiempo a sus familias y finalmente terminan perdiendo sus familias por el ministerio. Tienes a hijos de pastores que no quieren nada con iglesias, porque para ellos la iglesia fue el lugar donde perdieron a su papá. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Cuando yo te hablo de dedicarte, el pastor es bueno que ore y que Dios le muestre, estos son los hombres que tienes que formar. Y estos hombres son aquellos que te tienen que levantar los brazos. Acuérdate cuando Moisés estaba allí y dale, que dale, y la gente venía, ¿qué hago Moisés? Oye, ¿sabes qué? Se me cayó mi snapback en la casa del vecino, pero mi vecino dice que es de él, pero yo digo que es mío, porque yo, perdón que lo diga, pero con unas cosas que tú dices, pero vaya que los seres humanos son complicados y queremos traer hasta las cosas más ridículas. Y el suegro de Moisés, que ni siquiera era israelita, Jetro, mira eso y dice, ¿sabes qué? Necesitas hombres que tengan tu corazón y que te ayuden a poder guiar, a poder liderar. Entonces a Moisés le pareció muy bien esto. Y elige a estos hombres. ¿Ves? El mismo principio cuando en el libro de Hechos, en la iglesia, ojo, ya otra cosa, no hay iglesia perfecta, en la iglesia primitiva, la iglesia que recibió las enseñanzas directas de Jesús, aquellos que vieron a Jesús caminar, aquellos que vieron a Jesús crucificado y resucitado, en esa iglesia hay un problema de racismo. Tienes a las griegas diciendo, a nosotras nos excluyen, nos tratan mal, y a las judías las reciben y les atienden. ¿Qué está pasando acá? Reclaman. Y ahí ves, la respuesta de ellos fue, necesitamos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque los hombres que Dios llama tienen que estar dispuestos a morir. Si Dios te llama a liderar, tú estás dispuesto a morir. Y fíjate, dice ahí la Escritura que a todos les agradó la propuesta. O sea, a esas mujeres que estaban reclamando, les agradó. Me gusta la propuesta de ellos. O sea, porque en la cultura, otra cosa que hay que entender es que en la cultura romana, en la cultura griega, esto era revolucionario. O sea, que hombres estuvieran atendiendo a mujeres era como, o sea, los griegos veían a las mujeres o como, dentro de la cultura griega, a algunas mujeres se les veía como ya prostituta, sacerdotisa de tal cosa, no podían estudiar filosofía, degradadas. En el mundo romano, las mujeres ni siquiera les ponían un nombre propio, sino que asumían el nombre del padre en versión femenina. Entonces Jesús hizo algo radical. Las mujeres realmente tenían un lugar especial en el ministerio de Jesús. Por eso ves a mujeres tan comprometidas, dando dinero, ayudando, sirviendo, estando allí. Pero además veían un liderazgo masculino que ellas les decían, aquí estamos bien, porque estos hombres están dispuestos a hacer lo más difícil. Entonces a mí me encanta eso. Entonces el pastor es bueno que pase tiempo con varones que tengan el llamado de Dios, que los esté formando para que esos hombres le ayuden a formar a otros. Y así, porque el pastor no es un superhombre y tampoco tiene que ser humilde y decir, sabes que yo no tengo todos los dones, yo no tengo todos los talentos. O sea, Dios ha capacitado a su cuerpo y ha repartido dones y cada parte del cuerpo es importante porque Dios realmente le da una función. Entonces, mira, yo creo, brother, que al final y al cabo, eh, cuando uno habla de discipulado, yo quiero proponerte y proponerle a nuestros amigos que nos estén escuchando 4 cosas importantes del discipulado. ¿Ya? Primero, Okay. el discipulado es impredecible. Tú no sabes lo que puede pasar. Lo voy a explicar un poquito más en detalle. El discipulado es algo gradual, ¿ya? Es un proceso. 3, el discipulado es práctico. Las cosas se hacen o no se hacen. Y en cuarto lugar, van a ocurrir muchas cosas, está lleno de un montón de acontecimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cuando nosotros vamos a la escritura, nos vamos a encontrar con esto. Yo te decía, imagínate lo que pasó con Jesús cuando es crucificado y hay que reclamar el cuerpo. Y ahí tú ves que no podía cualquiera reclamar el cuerpo. De hecho, mira, eh, para los que nos están escuchando pueden leer todo esto y les voy a dar incluso los pasajes,
principalmente me voy a referir, no lo voy a leer yo para ustedes, pero me voy a referir a Mateo 27, del 57 al 61. Vamos a ver allí cuando José de Arimatea pide el cuerpo, se envuelve el cuerpo de Jesús, pero también vamos a ver cómo en Lucas 23, del 50 al 56, también nos muestran el mismo episodio, pero también ahora se nos muestra a Nicodemo teniendo especias aromáticas para el cuerpo. Entonces, por un lado, José de Arimatea tiene pone a disposición la tumba donde se iba a poner el cuerpo de Jesús, y Nicodemo tiene las especias aromáticas para poder hacer todo el rito que hacían los judíos. Y hay algo que explicar. Ambas cosas eran extremadamente caras, costaba mucho dinero, eran cosas, no era como, ya por mi Señor, yo voy a hacer lo mejor y voy a dar lo mejor de mí. Y claro, ¿qué es lo mejor que tiene? Pucha, lo que mejor que tengo yo, no sé, este zapato. ¿Me entiendes? Sin menospreciar lo que alguien puede Ujú. dar. Yo estoy diciendo, aquí habían dos personas de posición económica que estuvieron dispuestos a dar cosas extremadamente caras, pero ojo con esto. Pero también debo decir que tanto José de Arimatea como Nicodemo son vistos como discípulos secretos, seguidores Sí. secretos de Jesús. De hecho, en Juan 19, del 38 al 42, también podemos notar acerca de esto, se le menciona en Juan, en el versículo 38, mira, solamente leo esa parte, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Entonces acá hay un tema. Tanto José de Arimatea como Nicodemo no fueron el ideal de un discípulo. O sea, obviamente Pedro, sí, Pedro estuvo dispuesto incluso a caminar en el mar, sí, se equivocó un montón, pero él era un cañón. Pedro era realmente un hombre hecho y derecho, estaba dispuesto a jugársela, se equivocó un montón, pero estaba ahí, ¿o no? Andrés, Juan, eran tipos increíbles, Jacobo, pero Nicodemo, José de Arimatea, sí, pero eran discípulos en secreto, seguían en secreto porque tenían miedo. Y acá hay algo que me encanta, que es la gracia. Porque generalmente, cuando se habla de la gracia, pero pensando en el no creyente. Entonces se cita Efesios capítulo 2, versículo del 7 al 8. Por gracia soy salvo. ¿Qué significa gracia? Un regalo no merecido. Ujú. La gracia es importante para el discipulado también. Porque, brother, yo sé que tú servías al Señor y en esto vaya a poder estar de acuerdo conmigo. Nosotros necesitamos la misma gracia. Si yo me paro domingos aquí en Iquique a compartir en la congregación, donde solamente por la gracia del Señor soy pastor, es por su gracia, porque su gracia me mantiene, yo no merezco estar allí y sigo sin merecer estar allí. Porque a veces a mi mente vienen cosas que no quiero que vengan. A veces reacciono de maneras que no debo reaccionar. Porque soy un pecador arrepentido. He sido apartado para el Señor. Pero tal como Pablo lo dice, hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, la gracia es importante en el discipulado. Tú no puedes esperar que un discípulo sea 100% prácticamente cabal y perfecto desde el día cero. Tienes que estar dispuesto a aplicar gracia, que va a llegar tarde, que se va a equivocar, que le diste una responsabilidad y no la va a cumplir, que, que le dijiste, ¿sabes qué? Prepara tal cosa o prepara tal un devocional y cuando lo escuchas te das cuenta que lo hizo así a la rápida. La gracia es necesaria. La iglesia, una congregación cristiana, brilla cuando hay gracia. En el mundo están todos divididos. Pelean por política, pelean por fútbol, divididos por clases sociales. El mundo hay división. Pero una congregación brilla cuando hay gracia, porque de todos los sectores vamos a poder amarnos, soportarnos, respetarnos. En una iglesia debiésemos haber personas de todas las clases sociales. En un mall, o no sé cómo le dicen ustedes en México, a malls, Supermercado, ya, o un centro comercial, ya, centro comercial. están divididos muchas veces por clases sociales. Pues uno dice, en tal
mall o en tal centro comercial, ahí va la gente ABC1, las clases sociales altas. Y en la otra, no, esa es del perraje, ahí va cualquiera. Así. La gente está dividida por ciudades y allá viven los de dinero. Los humanos nos dividimos. Eso es lo que mejor sabemos hacer. Las matemáticas de Dios son sumar, restar y multiplicar. Dios suma, le encanta añadir gente, como lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, cuando dice las cuatro cosas que hacía la iglesia en el versículo 42, después más adelante dice que Dios añadía a lo de ser salvo, Dios suma, ¿ya? También Dios resta, cuando tú ves a Ananí y Zafira que son muertos por Muertos. haber, claro, por haber querido engañar al Espíritu Santo, pero también a Dios le encanta multiplicar. O sea, los que estaban orando en el aposento alto eran 120. Viene la predicación de Pedro y ¡pum! Hay 5.000. Entonces la primera congregación tiene 5.120. A Dios le encanta multiplicar, pero a Dios no le gusta dividir. A Dios no le gustan las divisiones. A Dios no le gusta que se divida el cuerpo de Cristo. Entonces los humanos somos buenos para dividir. Nos encanta crear límites en cosas donde Dios nos dice, oigan, crucen y vayan y prediquen no, no queremos ir por Samaria porque tú sabes quién está en Samaria, estos cochinos. Mm, Y Jesús pasa por Samaria, dice, y le era necesario pasar por le Samaria. era necesario. Me encanta. Entonces, entonces, fíjate que si tú observas Jesucristo, la manera que él tenía era de aplicar gracia, de soportar, de perdonar, de amar, de recibir. Esa es la manera en la que nosotros debemos discipular. Porque si una congregación no está aplicando gracia y solamente se le aplica gracia a los de afuera, pero no a los de adentro, una congregación que va a crecer con un montón de amargura. Se van a exigir el uno al otro, no se van a perdonar nunca, siempre van a estar esperando a que el otro haga las cosas mejor. Oye, yo a veces le digo a las personas, yo les agradezco a ustedes porque me soportan. O sea, yo trato de ser para ustedes lo mejor posible, pero yo agradezco, porque van a haber veces que no van a ver mi mejor versión. De hecho, yo soy feo, entonces obviamente siempre van a ver la más mala versión mía. Mm. Pero también, otra cosa, yo también tengo que aplicar gracia con la gente. Sí, Y, a Dios- claro. y al Señor le encanta. Que dijo, ¿cómo la gente van a saber si realmente somos tus hijos? Si nos amamos. Mm, Y el amor es sacrificial. No es así de es. boca para afuera. Tiene que ser con evidencia. Acuérdate que la fe sin obras es muerta. Y el Así amor es. mira, el amor es un fruto del Espíritu. Si está el Espíritu Santo en un creyente, tiene amor. No, es que a mí me cuesta amar a esta persona. ¿Ya? Qué bueno que lo reconozca. Pero en ti está el Espíritu Santo. Así que puedes. No, pero es que Así me... es. Sí, en tu carne es imposible. Pero con el Espíritu Santo tú puedes. Tú puedes amar. Y Oye, Seba, ahorita que hablas de la gracia, vemos toda una generación que fue cristiana bajo muchos parámetros muy duros, ¿no? Muy duros, ¿no? Entonces de repente llegas he visto muchas personas que llegan a una congregación donde al cristiano no se le trata como a él se le trató cuando llegó al conocimiento de Cristo y puede haber esta sensación de, oye, ¿y a ellos por qué no los regañan como a mí me regañaban? ¿A ellos por qué no les aplican lo que a mí me aplicaban? Y ¿sabes dónde lo veo? Que cuando Jesús andaba con sus discípulos, le critican que no los haga cumplir ciertas cosas que a ellos sí les hacían cumplir, ¿no? Algo tan sencillo como, oye, ¿por qué no se lavan las manos? sí. Como a nosotros nos exigieron, va, que nos laváramos y todo el ritual que había, ¿verdad? Para el lavamiento de manos. Y dice, oye, ¿por qué a tus discípulos esto? ¿Por qué a tus discípulos aquello? ¿Por qué andan de que en la fiesta? ¿Por qué se juntan con estas personas? Y vemos cómo sacan sus frustraciones por la Mm, libertad que había en Cristo y por la gracia que había en Cristo. Y hoy en día siento que hay mucho cristiano que saca frustraciones en cómo fue educado en el Evangelio, imponiéndole cosas que tal vez ni siquiera eran bíblicas, ¿no? Que tal vez mm, ni siquiera venían de Dios. Y ahora como es ¿por qué con estas personas que están conscientes sí son diferentes si no lo fueron así conmigo? Y creo que hay muchas personas que incluso tienen que sanar ciertos aspectos de cómo se les trató
en la congregación. Tú lo decías hace un momento, yo soy hijo de pastor, ¿no? Mis abuelos fueron pastores, mis papás fueron pastores. En lo personal, gracias a Dios, digo, no me tocó tanto, pero sí hay hijos de pastor que dicen, oye, pa, ¿por qué a mí me trataste así? ¿No? ¿Por qué conmigo tenías estas reglas que años después nos dimos cuenta que ni siquiera tenías por qué ser tan duro, ¿no? Ni siquiera tenías, pero es eso, ¿no? Mostrar la gracia a las personas y siento que hubo una generación en donde eso como que no estuvimos, digo, me incluyo, ¿verdad? No estuvimos tan al pendientes de tener gracia con las personas y muchos líderes fueron muy rudos, muy estrictos, sin ser siquiera cosas, a veces ni siquiera eran cosas bíblicas, ¿no? En lo cual eran muy rudos Mm, o estrictos, ¿no? sí. Sí, sí, mira, de hecho, lo que pasa es que, ¿qué sería lo opuesto a aplicar gracia? Lo opuesto sería aplicar rigidez. Entonces, ser rígido es más seguro que aplicar gracia. ¿En qué sentido? Que en la rigidez yo tengo control. Entonces, si yo te pongo un montón de parámetros, yo creo parámetros, yo tengo a la gente en una caja. Entonces, tengo control. Si algo se me escapa, lo puedo controlar yo mismo. Cuando tú aplicas gracia, pierdes el control. Mm. La gracia es algo que ofende a la carne, porque te dice, no es por tu fuerza. Tú no tienes el control de la gente. Tú no tienes el control realmente de estas cosas. Entonces es una aceptación a la incapacidad humana. Y siendo que aplicar gracia es realmente lo que produce cristianos gozosos. Ahora, ojo que hay un miedo de aplicar gracia también porque algunos, lamentablemente, es que los seres humanos también tendemos a distorsionar todo, ¿ya? Algunos confunden la gracia con prácticamente una liberalidad que dice la escritura, ¿no? Como que cada uno haga lo que quiera, y no, no es así. O sea, obviamente, yo nunca voy a ser perfecto, pero si estoy creciendo en Cristo, soy mejor que antes. Mm. ¿Me entiendes? O sea, he mejorado, he crecido. Por ejemplo, algo tan sencillo como dejar de decir malas palabras. Yo antes de ser cristiano vivía ofendiendo, vivía odiando. Mi lengua era muy punzante y era capaz de decir cosas brutales. Y además, como soy músico, en ese tiempo escribía música en contra de todo. Y yo hacía una catarsis y derramaba un montón de odio por medio de mis letras. Cuando, cuando empiezo a ir a la iglesia, empiezo a pedirle a la gente que oren. Bueno, mi conversión es muy larga, no la voy a contar, pero una de las cosas que empiezo a pedir es como oren para que deje de fumar y para que deje de tomar. Y la gente empezó a orar por eso. Y de repente me empecé a dar cuenta que eso se podía dejar de hacer. Po. O sea, por ejemplo, yo todavía no era cristiano, estaba yendo a la iglesia, pero me empecé a dar cuenta que podía dejar de tomar, podía dejar de fumar. Entonces ahora me voy a vestir como cristiano, ahora voy a actuar como cristiano. Ahora, pero algo yo no, había cosas que yo no iba a poder falsear. Por ejemplo, el odio que tenía contra mi papá en especial. Cuando realmente experimenté la gracia del Señor en mi vida, cuando fui lleno del Espíritu Santo, lo primero que ocurrió en mí fue tener unas ganas de vivir que nunca había tenido. Mm. Y en segundo lugar, amaba a mi papá. Pero no con ese amor de con suspiros. No, no, no. Era, ya no lo odio. Porque al final, como dice la hermosa canción Sublime Gracia, clásica, yo estaba muerto. Ahora estoy vivo. Entiendo por qué ese hombre era como era. Porque está muerto como yo estuve. Gracia, compasión. Piensa que Pablo, las cartas a la iglesia, las comienza siempre con dos palabras o por lo menos con una de ellas, gracia y paz. Así se dirige siempre a las iglesias. Lea las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta. Entonces, la gracia es un condimento, por así decirlo, fundamental para que un discipulado pueda crecer y el pastor o el líder que esté formando a otros se dé cuenta como,
tengo que tener paciencia y amor porque estas personas también van a tener paciencia y amor conmigo y porque otros también tuvieron paciencia y amor conmigo. Ahora, lo mejor es aplicar gracia porque cuando tú veas el crecimiento de la gente, no vas a ser tú el que lo hizo. Mm. Mira, voy a decirte algo que a mí me encanta decir. Yo estoy expectante a ver lo que Dios va a hacer. Yo solamente soy alguien sentado en la galería y yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Y yo veo a estas personas que llegan los domingos. Además, nosotros comenzamos un estudio bíblico a 5 horas al sur de esta ciudad, en otra ciudad. Entonces, empecé a ir y ahora esto creció. Y ahora dentro de nuestra congregación hay otros hombres que han salido a comenzar otros estudios bíblicos a otros lados. Yo quiero hacer eso, yo quiero ser un espectador. Yo no me interesa ser protagonista. Mi Señor es el protagonista y como yo lo único que tengo que hacer es ser obediente, yo quiero ver lo que Él va a hacer. Entonces la gracia es eso, yo me hago un lado, yo no soy el iniciador. Mira, el ejemplo del milagro de la alimentación a los 5.000 es el mejor ejemplo. Nosotros no somos productores, somos distribuidores. Yo no estoy llamado, como pastor te digo, orando, digo, Señor, este es tu problema. Yo no sé qué va a hacer en esto, pero quiero verlo. Quiero ver cómo vas a solucionar este problema. No es mi problema. Por ejemplo, algo bien sencillo, a la congregación donde yo estoy acá en Iquique, de la que yo estoy muy agradecido y amo realmente, o sea, es increíble. Yo considero que Dios me mandó a las mejores personas ahí. Pero yo le he dicho, ¿saben qué? Si algún día no tenemos dinero para pagar el arriendo de nuestro local, nos vamos a otro lugar, porque este es el problema del Señor. No es mío, no es de ustedes. Aquí nunca vamos a obligar a la gente a dar, nunca vamos a hacer eso. Vamos a ir a donde Dios quiera que vayamos y yo quiero disfrutar la libertad que Dios me dio, porque Dios nos hizo libres. Los humanos somos estúpidos porque siempre buscamos volver a la esclavitud. Es como el mejor ejemplo, Israel. En el desierto, oh, pucha, estábamos mejor en Egipto. Ahí Mm. teníamos comida, ahí estábamos bien, ¿no? Pero se habían olvidado toda la opresión que habían vivido. Entonces, tenemos ese corazón, lamentablemente, por causa de esta carne que fue acostumbrada, mal acostumbrada a vivir en esclavitud, a querer regresar a la esclavitud. Pero Dios nos hizo libre. Y esa libertad es para vivir en la gracia y para realmente disfrutar. Yo no voy a... Mira, lo peor que puede hacer una persona es cargar con un cadáver, Mm. con algo que esté a medio morir. Deja morir. Y Jesús dijo, vino nuevo en odres nuevos. Así es. Entonces, lo peor que tú puedes hacer es tratar de cargar con algo que el Señor te dijo, no, eso ya no lo quiero. No, ya no me gusta el local donde están. Yo quiero llevarlos a otro lado. ¿Sabes qué? No, ya no quiero que hagan las cosas como lo han estado haciendo de tal forma. Obviamente no se trata de esto de dejar de hacer lo que nuestro Señor nos mandó a hacer, pues, ir a ser discípulos. No es decir, ya no quiero hacer, así que voy a hacer otra cosa. No, ahora nos dedicamos solamente a hacer puras promesas raras. No, no. Es como, hay que hacer discípulos. Hechos 2:42, que hacía la primera iglesia, decía que perseveraban en 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, decía en la enseñanza, Mm. el partimiento del pan, recordar la muerte de nuestro Señor, las oraciones, o sea, era un lugar donde, oye, ¿saben qué? Un ejemplo, ¿saben qué? Quiero que oren por mí porque yo tengo problemas con las drogas. O oren por mí porque yo tengo problemas con la pornografía. Oren por mí porque tengo problemas con querer estar con muchas personas. Oren por mí porque tengo problemas mentales. O sea, era un lugar en donde el creyente iba y decía, oren por mí. No era para chismosear, no, era un lugar donde yo era libre y decía, oren por mí, lo necesito. Entonces, perseveraban en la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, o sea, en una iglesia que no se enseña la palabra que están haciendo. Es como ir a un partido de fútbol y que no haya un balón, así de simple. Perseveraban en el partimiento del pan, la Santa Cena, instituida por Jesús. Perseveraban en las oraciones y perseveraban en la comunión unos con otros. El resto de cosas, el resto de cosas son cosas que nosotros hemos añadido. Pero esas 4 cosas sencillas en la congregación. Entonces, fíjate, el estilo de Jesús siempre fue sencillo. Y eso
enojaba a los arcaicos y a estos religiosos muertos que obviamente querían control sobre las personas. Mientras que Jesús era como, mis ovejas conocen mi voz. O sea, ¿me quieren seguir? Síganme. Pero no andaba él. Fíjate, el ejemplo de él es el adelante y la oveja siguiéndolo, pero no andaba atrás arreándola y pegándole a la oveja. Ya pues, muévanse, muévanse, vamos, 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 por ahí. No, él va adelante y el que quiere lo sigue. Y por eso él dijo, el camino, oye, es de tal manera. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿o no? Entonces, es como, hay harta responsabilidad también en nosotros. Nadie que ha estado en el cuerpo de Cristo tiene realmente una excusa suficiente como para decir, ¿sabes qué? No, yo me alejo de Jesucristo porque al final ya acabó, no es lo que yo pensaba. Mm. De hecho, nadie va a tener una excusa en el mundo, nadie va a tener una excusa suficiente como decir, oye, tú me mandaste al infierno, pero pucha, te equivocaste, po. O sea, mi vida fue un asco y al final también, nunca hiciste esto, nunca hiciste esto, nadie. O sea, Dios no va a tener, va a decir, tienes razón. O, ¿sabes qué? Seba, mi caso, Seba, tienes razón, tú te quejabas harto de esta persona y esta persona es re mala. Yo debería lo destruyo. No, nadie de nosotros va a tener excusas suficientes y al final y al cabo, si nosotros no queremos crecer, es porque no queremos. Si nosotros no queremos dar paso, es porque no queremos. Entonces, hay que también a los discípulos enseñarles que esto también es responsabilidad personal. Claro. Hijo, el separado de mí no pueden hacer nada. Entonces, hay un punto de, mira, volviendo a mi apunte que te estaba mencionando, vemos entonces a Nicodemo y a José de Arimatea que a final de cuentas son considerados como discípulos en secreto, pero ahora se hacen públicos. Entonces hubo un desarrollo, y esto es opinión personal, yo me imagino por lo menos a uno de ellos dos diciendo, vaya que fui tonto, podría haber aprendido mucho más, podría haber estado ahí, quizás me la perdí, podría haber estado en la última cena, ya, pero no estuve, pero algo tengo que hacer ahora, necesito el cuerpo. Y José de Arimatea pudo pedir el cuerpo porque era un hombre de la aristocracia. O sea, tanto Nicodemo como José Arimatea eran hombres con autoridad, con peso, además económicamente bien posicionados. Ujú. Y eso a mí también me encanta porque me pasó a mí hace hartos años atrás, estaba en una iglesia en otra ciudad de Chile y di un estudio, compartí un mensaje y de repente al final se me acerca un hombre y me dice, eso me gusta de Jesús, dijo que Jesús le encanta usar a gente pobre, no como a los ricos, esos sucios y asquerosos, así me dijo. Ah. Oye, su resentimiento social barnizado de espiritualidad. Bueno, la cosa es que Claro. me dejó pensando, y bueno, igual hablé un poco con él, pero Dios puede usar personas tan, pero tan carentes de todo, como por ejemplo la mujer que tenía este flujo de sangre, que era una mujer que estaba pobre después de haber gastado todo su dinero en médicos, pero también Dios puede utilizar a personas con posición económica. Y acá hay otra cosa, a mí me gustaba como lo dijo un antiguo cristiano, dijo que cuando hay conversión de verdad, hay conversión total, mente, corazón e incluso el bolsillo. Y me gusta ese punto porque yo obviamente reconozco que hay pastores que no se deberían llamar pastores, que lo único que quieren de las personas es extraerles su dinero. Ellos hablan de un montón de bendiciones, pero los únicos bendecidos son ellos por su robo. Eh, quieren tener una buena vida a costa de las personas, no enseñan la escritura, no son hombres de Dios realmente, lo reconozco, pero por otro lado también hay que reconocer otra realidad, que hay personas, hay creyentes que ni siquiera están dispuestos a comprarse una Biblia, pues. No están dispuestos a Sí. invertir dinero en comprarse una Biblia. Mira, cuando realmente te transformas en un discípulo de Jesucristo, ya empiezas a incluso a administrar mejor tu dinero, porque empiezas a decir, a ver, no puede ser que me gaste X cantidad de dinero en este vicio, en estas cosas, y no sea capaz, por ejemplo, de comprarme una Biblia, de ir a la iglesia, de echarle, ahora que la benzina, el diésel, el petróleo está caro en todo el mundo, ¿no?
no están dispuestos a ponerle diésel o petróleo a sus autos para poder ir, a sus carros, para poder ir a la iglesia, a congregarse. No están dispuestos a pagar un taxi o lo que sea para llegar, pero sí están dispuestos. Entonces, obviamente, la manera en cómo administramos nuestros bienes va a evidenciar si realmente somos discípulos o no. Así es. Y yo te hablo de gastos que son sencillos. Hay que verlos como inversión. Por ejemplo, Mm. suele darse en muchas congregaciones que hacen retiros, ¿o no? Y buscan un hotel o un lugar donde acampar, lo que sea. Y yo no entiendo, no es que no lo entienda, pero sé que existen y me cuesta realmente entender esto, que hay creyentes que cuando se van a un retiro dicen, oye, y tiene todas las comodidades y tiene todo esto, y cuando llegan al retiro se quejan de todo, que el agua caliente no sale realmente caliente, que la cama no es tan cómoda, y tú dices, ¿a qué fue? ¿Fue a vacacionar o fue a un retiro? ¿Fue a buscar comodidad en ese momento o fue a buscar un tiempo de comunión con sus hermanos en Cristo? Entonces, es como, realmente hay un problema, o sea, hoy día tú te das cuenta, tenemos streaming, tenemos un montón de cosas en donde el dinero lo invertimos, ¿sí? Donde tú veas que inviertes más, ese es tu, finalmente termina siendo tu ídolo. Mi pastor Raúl Ruiz, él dice algo que a mí me encanta, dice, piensa, o sea, recuerda en qué es lo que más has pensado esta semana. Ya, piénsalo. Ya, ahora que tú sabes, ese es tu Dios. Simple. Mm. Y si es tu trabajo, ese es tu Dios. Si es tu dinero, ese es tu Dios. Si son cosas, o sea, el discípulo evidentemente se va a evidenciar también en la manera en cómo usa sus recursos. ¿Está ahí? Ahora, eh, vamos a avanzar más rápido ya. En 2 de Pedro 3 del 17 al 18, mira, lo voy a leer. 2 de Pedro 3 del 17 al 18 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hay una invitación a crecer. El discípulo debe crecer en el conocimiento y la gracia. En Colosenses 1, del 9 al 11, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Entonces, también hay el llamado a que haya fruto, a que haya crecimiento. El discípulo debe crecer y eso quiere decir que quizás en el primer tiempo de tu vida cristiana tomaste bien malas decisiones, pero ha pasado el tiempo, conoces más la palabra y ahora vas a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, no te condenes por aquellas cosas que quizás hiciste mal al principio. El único que condena es Satanás. Debes arrepentirte y decir, no lo hago más. Y listo, voy para allá. Iba para allá, voy para allá. Por ejemplo, decisiones tan sencillas como, ¿sabes qué? Me encanta pasar tiempo con mis amigos el día sábado. Sí, la paso súper bien, sí, sí. Pero me doy cuenta que cuando salgo el sábado, quedo muy cansado y ni siquiera que a veces no me dan ganas de ir a la iglesia porque estoy muy cansado. ¿Qué voy a hacer? Tomo decisiones. ¿Me entiendes? Decisiones Sí. prácticas. Hay cosas que yo comienzo, decisiones que empiezo a tomar por el deseo de crecer más, porque quiero crecer. No es una obligación, no es que el pastor me dijo y es una regla, no, 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 es quiero crecer más, no quiero seguir siendo un bebé. Ahora, otra cosa que a mí me encanta también es que tú puedes observar algo. ¿Te acuerdas de María cuando ella derrama el perfume? Sí. Ya. ¿Quién se enojó? El Judas primero. Y digo, el de la casa también fue como que ya está, ¿qué onda, no? ¿Qué hace acá? El principal enojón en esta situación, como muy bien dices tú, fue Judas, se molestó. Pero fíjate, por un lado, María, como buena seguidora del Señor, como una discípula,
discípula de corazón del Señor, ve esto y dice, ¿cómo mi rey nos va a ser ungido? Si era de reyes ungirlo. Y ella hace algo práctico, sencillo, listo, ¡pum! Derrama su jubilación. Derrama lo que le iba a servir para mantenerse viva hasta la muerte. Y más encima, más práctico aún, ¿con qué le seco? Con mi cabello. O sea, es mi rey. Entonces, hay algo que a mí me encanta, porque ves a una discípula de amor, con el corazón para su Señor, pero ves también a un falso discípulo en el mismo lugar. Los falsos discípulos se molestan por la obediencia y el honor que los verdaderos discípulos le quieren dar a Cristo. Entonces, Oye, perdón, Seba, ahí cómo trata de justificar su enojo, ¿no? Dice, oye, pero hay tantas cosas que podríamos haber hecho con este dinero. Y cómo vemos que a veces el religioso, ¿no? En una religión muerta, ¿verdad? Dice, oye, pero si esto, si aquello. Y muchas veces simplemente querer justificar ese enojo que traes dentro contra alguien que está siendo genuino de corazón, ¿no? Esta María llega totalmente sincera de corazón a hacer eso y como el criticón siempre está ahí, ¿no? Y también lo vemos en los dos hombres orando, ¿no? Uno tirado, diciendo, Señor, no, ni siquiera quiero voltear para arriba, y el otro en el mismo lugar diciendo, este pecador, ¿no? O sea, criticándolo en el mismo lugar y vemos una vez más el corazón genuino y el enojón, ¿no? El que critica, el que siempre está creyéndose sí, superior, ¿no? El que tiene mejores ideas, sí. sí, mira, es importante eso porque si nuestro Señor tuvo entre sus más cercanos a un falso, lamentablemente, que iba a traicionarlo, con mayor razón nosotros que somos humanos débiles vamos a tener entre nosotros a personas que van a generar problemas. Y mira, si tú analizas la historia de Judas Iscariote, nunca, nunca a Jesús le llamó Señor. Se decía a él como rabí, maestro, pero nunca lo consideró Señor. Es interesante ese punto. Judas tuvo toda la oportunidad para no hacer lo que iba a hacer. Mm. Y hay una cuestión que es importante, porque, ¿por qué lo menciono? Porque algo que un verdadero discípulo va a enfrentar la oposición de los falsos discípulos. Entonces yo quiero también animar a los que me estén escuchando. Yo siempre hay algo que una de las pasiones que Dios me puso es formar hombres, jóvenes, dedicarme a hombres. Eh, Creo que hoy día hay una carencia en esa formación y Dios me puso ese llamado. Y una de las cosas que siempre le menciono es, incluso a todos los nuevos creyentes, voy a orar por ustedes porque van a haber personas que se van a enojar mucho y no necesariamente son personas como un ateo, no. Puede ser una persona que se identifique como creyente y no lo sea. Mira, voy a contar algo, pocas veces lo he dicho, pero bueno, yo una de las cosas que hago, además de ser pastor, por la gracia de Dios, también soy embajador de The Whosoevers, que es un movimiento que predicamos el Evangelio en colegios y hay varios famosos que están en eso, yo no, yo siempre digo que soy el moco del movimiento. Bueno, la cosa es que cuando Dios me llamó a compartir el Evangelio a los jóvenes especialmente, esto fue en la ciudad de Santiago. Y esto fue por allá año 2008, ¿ya? 2008. Entonces, eh, yo me convertí de corazón el 2007. El 2008 fue un año, no, perdón, el 2007. El 2007 me convertí y ya estaba en Santiago. La cosa es que me acuerdo que hicimos un evento evangelístico. Ahora le dijo evento evangelístico, para mí en ese momento era compartir el evangelio, ¿ya? Pero en Chile decimos cuático, y bueno, como ustedes en México vieron 31 minutos, por lo último me entienden mis palabras. Sí, 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 totalmente. Entonces, en Santiago había una discoteca que, ¿sabes lo que es una discoteca? Sí, sí, sí. Una discoteca
que era connotada. O sea, iba el jet set nacional, iban las personas importantes de la televisión, iban, en Chile usamos esta palabra, a carretear, iban a esa disco a bailar y a pasar la noche. Entonces, resulta que el Instituto Bíblico, en el que en ese tiempo estaba yo, quedaba casi al lado. O sea, estaba la disco, había una calle y en la esquina quedaba el Instituto Bíblico. Entonces, yo llevaba meses de cristiano, llevaba, de haber nacido nuevo, llevaba 3 meses. Entonces, yo dije, oye, estamos en un lugar increíble, es cosa que nos pongamos afuera, pongamos unas mesas, ponemos café, a todo esto en Santiago, hace un frío terrible en invierno, o sea, llegan temperaturas menos grados bajo 0 Celsius, o sea, bien frío. Hay personas que mueren incluso del frío. La cosa es que dije, pongámonos afuera, con estas mesas, con café, con té, con sándwich, y regalamos a los que salgan de la disco y les compartimos el Evangelio. Yo llevaba 3 meses, solo 3 meses. Entonces conversé con el pastor que estaba a cargo del instituto, le encantó la idea, habló ahí con la policía para que nos ayudaran haciendo una ronda y hubiera protección. Pero además, yo me congregaba en otra iglesia y en esa iglesia le conté a los jóvenes, primero le hablé al pastor, el pastor estuvo de acuerdo, le encantó la idea, habló con los jóvenes, ¡pum! Entonces se sumaron jóvenes de una congregación con los jóvenes del Instituto Bíblico y congregación a hacer algo juntos para alcanzar a otros. Y fue increíble. Brother, mira, esa noche salía gente, fue una de las noches más frías. Teníamos que hacer relevo, porque hacía tanto frío que nos dolían los pies del frío. Entonces, había un grupo adentro, entonces después salían después de 2 horas y entraba el otro así, para protegernos del frío. Y para mí fue hermoso porque vi personas, por ejemplo, nunca voy a olvidar a un chico que era tartamudo, tartamudeaba mucho, y, y fue capaz de presentar el Evangelio a unos tipos que estaban como medios borrachos, y los tipos después lo escuchan bien y lo abrazan, y después lo veo y está orando él por ellos, y yo decía, esto es increíble, esta es la mejor vida, yo quiero esto por siempre. Mira, más allá de predicamos el Evangelio a tanta gente, mira, pueden ser 10, puede ser uno, pueden ser 1000, da lo mismo. Se compartió el Evangelio a mucha gente y estamos felices por eso. O a poca gente y estamos felices. Lo importante es un alma. Importante. La cosa es que eh, termina, los jóvenes todos felices, terminamos todos orando, se conocieron jóvenes de otros lugares, entonces hubo una unidad, fue hermoso. Pero después una familia me invita a tomar once. Aquí en Chile tenemos el desayuno, el almuerzo y la once. No tenemos cena. Acá en Chile se come harto pan. El pan de Chile es muy rico. Entonces, en la once se come un pan o pan y se toma una taza de té o café y el pan se le echa palta, que usted le dice aguacate, pero que realmente es palta, nada. Aguacate, cara, aguacate. Ah. Claro, le echan, o huevo, revuelto, lo que sea. La cosa es que me invitaron a tomar once. Yo feliz, porque además era una familia de cristianos. Entro a la casa y me miran y me dicen, ¿quién te crees para hacer lo que estás haciendo? Pero yo llevaba 3 meses de creyente y para mí fue así. En ese momento a mi mente venía, hice algo mal. Vino vergüenza, vino como incomodidad. Yo quería puro irme, pero dado que había asistido y me hicieron esta pregunta, no supe qué responder, me senté, tomamos once, yo tenía el estómago apretadísimo, no sabía qué hacer, lo único que pensé en ese momento, voy a hablar con el pastor de ellos para saber si hice algo mal. Así que ya terminamos, me fui, no recuerdo ni siquiera lo que comí, yo creo que estuve ahí fagocitando nomás. Y la cosa es que voy al día siguiente a hablar con el pastor a su oficina. Y el pastor me mira y me dice, Seba, haz lo que Dios te llamó a hacer. Y para mí fue suficiente. Entonces aprendí una lección. Por servir a Jesús
dentro de los creyentes van a haber personas que se van a molestar. Ujú. Por ser discípulos van a haber personas que no van a estar viviendo realmente una vida eh, animados en el Señor y a esa gente le va a chocar que tú estés con pasión. El primer día de mi conversión, Obed, el primer día, no, ¿qué primer día? Primera hora. Me había, o sea, una hora antes, el Espíritu Santo había venido sobre mí en una playa y yo llorando y diciéndole, Señor, destrúyeme y vuélveme a hacer. Viene el Espíritu Santo en mí, nazco de nuevo. Yo estaba en un campamento de jóvenes, no había pasado más de una hora. Y llego a la pieza donde nos estábamos quedando todos los hombres y veo al líder de jóvenes, a uno de los líderes de jóvenes de una ciudad de acá de Chile, y le digo, brother, recibí al Señor, quiero predicarle al mundo entero, quiero con todos hablarles de Jesucristo. Así le dije. Y se da vuelta y me dice, eso es lo que tú quieres ahora, pero es imposible. Y se va. Y yo quedé. Resulta ser que una media hora después vuelve a la pieza y me pide perdón. Y a las semanas me entero que él estaba viviendo un problema emocional, se estaba separando de su novia, pero ¿por qué fue capaz de decirle eso a un recién convertido? Bueno, él el día de hoy ya ni siquiera está, no está sirviendo al Señor, no está en ninguna congregación. Entonces, es importante que sepan que el trigo crece con la cizaña. Entonces, Ujú. discípulo, discípula, no, eh, no pongas en un pedestal a otros creyentes. Pon solamente a Jesús. Y si de repente vienen ataques o pruebas y tú estás bien en el Señor y tu conciencia está bien y has aplicado todo lo que la Escritura te dice, por ejemplo, con respecto a considerar al harto como superior o Ujú. no, como por ejemplo soportados los unos a los otros, todo esto tú lo has aplicado, tú tienes tranquilidad de que has buscado agradar al Señor en tu trato a tus hermanos, ya, si hay personas que no quieren o realmente te rechazan, sé fiel. Hudson Taylor cuando fue a la China y se viste de chino para alcanzar a los chinos, los que más se molestaron eran otros misioneros. Sí. Entonces, mira, por eso, ser discípulo de Cristo, del Señor, es lo mejor, pero es un lugar donde te vas a ganar hartos enemigos. Entonces, yo te animo a que te enfoques solamente en Jesús y ser práctico. Tal como lo mencionaba, hay cosas que hacer, no hay cosas místicas. Muchas religiones te muestran cosas súper extrañas, que hay esto, otro, que no, sé práctico. A ver, si yo voy entrando a la congregación, al lugar donde nos reunimos, y veo que en el suelo hay un papel botado, ¿qué hago? Me pongo a orar para decir, Señor, muéstrame si recojo ese papel. Recoge el papel, bótalo a la basura. Si tú ves a una persona que está cargando su bolsa, ayuda a esa persona. Si tú ves a una persona nueva, saluda a esa persona. Sé práctico, como el Señor lo era, como Ujú. mandaba a los discípulos, vayan y háganlo. Y confía en que si tú estás en un lugar donde se enseña la palabra, donde la palabra es el centro de esa congregación, donde la palabra realmente es el fundamento, entonces tú puedes estar tranquilo de que si tú estás viviendo bíblicamente, entonces Dios va a ponerte con personas que también en su experiencia te van a motivar y te van a decir, ¿sabes qué? Sigue adelante, ¿sabes qué? Cuidado con esto. Un consejo, por ejemplo, para los hombres, sobre todo solteros como, o casados incluso, para hombres en general es, bueno, primero para el casado es, ninguna mujer puede ser más tu amiga más que no sea tu esposa. Solo tu esposa es tu única amiga. Nada más. Yes. Nada más. Pero no es que tengo que dedicarle tiempo. No, 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 no. No. Respeta a tu esposa, ama a tu esposa, protege a tu esposa. Sé un hombre. Y si tienes que tratar un asunto con una mujer, que otro hombre te acompañe y que puedan hablar con ella. Cosas prácticas. No, así yo puedo. A mí me gusta como lo dijo Billy Graham. Billy Graham o Billy Graham. Billy Graham es realmente cómo se pronuncia, pero Billy Graham cuenta cuando él fue a predicar el evangelio a Francia y llevaba varios meses sin ver a su esposa. Entonces,
pucha, el hotel de él daba la ventana de él a un prostíbulo que había ahí en Francia. Y él cuenta que de su ventana se veía. Y él cuenta, a mí me encanta eso porque son hombres de verdad, no te vienen a falsear y a inventar una imagen virtual. Entonces él dice que fue tal la tentación que cerró la puerta de su pieza con llave y tiró la llave, la tiró por la ventana. Mi pastor Raúl Ríez, cuando él viaja, algo que a mí, que yo aprendí y me encantó de él fue que él pide que le saquen la televisión de su pieza. Cuando él viaja y tiene que ir a conferencias, lo que sea, él pide que le saquen la televisión. Son cosas prácticas, Mm. ¿me entiendes o no? Entonces, como discípulo, sé práctico. Si el Señor te muestra algo, hazlo. Si el Señor te muestra, sabes que esto no es bueno para ti. Por ejemplo, en mi caso, hay películas que son muy depresivas que yo no las puedo ver porque me hacen mal, porque me vuelven a un estado del que el Señor me sacó. Entonces, no, Ujú. listo. No hay una regla acá como no veas películas tristes, no, es, al Señor me mostró que esto a mí no me hace bien. Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene. No me conviene. Pero también como discípulo, oye, pucha, veo que la gente llega tarde a la congregación, los músicos llegan tarde, llegan a instalarse y a tocar, no llegan temprano, no toman ni una escoba, no son capaces de limpiar ni una silla. Listo, yo llego temprano. Quiero empezar a llegar temprano. Ah, pero es que nadie me va a abrir la puerta. Bueno, me pido una copia de la llave. Llego temprano. ¿Me entiendes? Son cosas prácticas, donde no se necesita que seas un teólogo, Mm. sea un discípulo. Ahora, si puedes estudiar, estudia. Pero el problema es cuando tú tienes personas que tienen demasiado conocimiento, pero no ponen en práctica lo que saben. Mm. Y un discípulo tiene que estar dispuesto a embarrarse las manos. Fíjate que eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo para repartir comida. Y tú Sí, dices, sí. ay, pero repartir comida, sí, pero ojo, con mujeres que te iban a reclamar porque antes habían sido excluidas. Lo Entonces, es. imagínate él llevándole, tome hermana tanto, y la hermana tanto diciéndole, ya era hora que me trajeran mi comida, porque, y su reclamo. Sí, claro. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a ver los frutos del Espíritu Santo. Como nos dice el libro de Gálatas, cuando tú caminas en el Espíritu es más fuerte. Entonces, el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, es la mansedumbre. Entonces, por más que esta hermana me haya dicho algo que yo lo único que quiero es devolvérsela, yo al Señor digo, no, yo puedo y puedo Mm. decir, muchas gracias, qué bueno que le gustó. Y listo. Por eso tú ves que eh, yo creo, bro, que al final y al cabo, ser discípulo es un privilegio, pero también tiene un costo. Pero el costo comparado al beneficio es nada, es nada. O sea, lo que nosotros perdemos no es nada. Y lo hablamos antes de nuestra sesión ahora, era, yo no hay nada que haya hecho lo suficientemente tan gran sacrificio por mi Señor comparado a lo que Él hizo. Mm. Yo creo que para que tú también, y con esto quiero rematar para no alargar más, pero un discípulo debe ser alguien agradecido. Agradece, agradece. Abre tus ojos en la mañana. Gracias, Señor, porque desperté. Mira, algo tan sencillo como ir al baño. Mira, eh, yo hace unos meses atrás me tuvieron que operar porque tenía cálculos renales y por años tuve cólicos, o sea, me dan unos dolores muy brutales. Y bueno, me operaron, molieron las piedras y tenía que botarlas orinando. Perdón la explicación, pero me van a entender ahora el punto. Que después de unos días pude botar todas estas piedras y el cálculo que tenía era grande. Recuerdo que cuando ya empecé a orinar tranquilamente, fue como, gracias Señor, gracias Señor. Hay cosas que damos tan por sentado, hay cosas que nosotros pensamos que, son así y van a ser así siempre. Tú eres un hombre joven, y quizás algunos que me están escuchando son jóvenes, pero va a venir el momento en que vas a estar enfermo, van a venir crisis, van a haber situaciones donde te vayas a sentir débil. Mira,
Dios no llama a gente fuerte, Dios llama a débiles. mm, ¿En qué debemos fortalecernos? En las promesas del Señor. Ahí tenemos que ser fuertes. De esto no me aparto. Péguenme, háganme lo que quieran, pero yo creo en esto me sostengo. Soy un débil, no importa, y agradece. La persona que agradece al Señor, dice la Escritura que debemos alabar al Señor con acción de gracias. Hay hartos motivos por el que quejarnos y hoy día el mundo entero se queja, pero un discípulo tiene que agradecer, gracias Señor. Señor, te agradezco. Hoy día estás hablando con un hombre que le hicieron un examen médico acá, no podía cantar un tema súper complicado porque él vive de la música. Y me decía, a pesar de que tengo esto, me he dado cuenta cómo Jesús me ha bendecido tanto en este tiempo que entiendo mucho más lo que Él quiere para mí. Y hoy día Él fue capaz de renunciar a un ofrecimiento muy importante que se le hizo solo porque se dio cuenta que el Señor lo estaba llamando por medio de su enfermedad a no tomar esa decisión. wow. Entonces, mira, la vida en el Señor es una vida maravillosa, es la mejor vida y es la mejor forma incluso de perder la vida. Mm, Perder la vida en un vicio, perder la vida apostando, perder la vida porque hiciste algo arriesgado sin sentido. Perder la vida sirviendo al Señor es lo mejor. La pérdida es ganancia. mm. Yo anhelo, Obed, el día en que anhelo escuchar las palabras de mi Señor que me diga, entra en el gozo de tu Señor. Ninguna premiación va a ser lo suficientemente tan increíble como para ese momento. O sea, no hay comparación. Acá los humanos nos premiamos entre nosotros. Y tú ves ahí algunas premiaciones truchas, que a mí me cae mejor que este músico me gusta más. Allá vamos a recibir coronas y recompensas que vienen de la mano justa de nuestro Señor. Invierte y piensa en el cielo, piensa en eso. Acá en esta tierra todo va al colapso. Así que, Obed, yo eso te Yes. podría decir de... Sí, oye, Seba, y digo también para cerrar hacer discípulos, ser un discípulo y hacer discípulos es que las personas se afirmen realmente en Cristo y no en un movimiento, en una organización religiosa, en un líder. Porque cuando el líder cae o que llegue a caer, mi fe se derrumba, ¿no? Cuando la organización se pelea y pasa lo que sea, mi fe se derrumba, ¿no? Sí. Pero cuando tú formas un discípulo en Cristo, puede que tengas valles, de eso no estamos exentos, pero al final de cuentas esa naturaleza que se formó en ti de Cristo va a relucir y Mm, va a salir a flote. Y si cae el líder, y si hay ruptura en alguna organización, sí, sabes que no te va a mover. ¿Por qué? mm, Porque tú estuviste siendo formado en Cristo, ¿no? Ahora sí que no te formaron en una ilusión o en como tú decías, en alguien que pusiste en un pedestal. O sea, fuiste formado realmente en Cristo y pase lo que pase, tú vas a seguir hasta el fin de tus días en Cristo, ¿no? Y a mí me encanta mucho y siempre me conmueve este relato de Policarpo, ¿no? Discípulo de Juan, que al final dice, le dan la oportunidad, ¿no? De salvar su vida. Y dice, ¿cómo voy a negar a aquel que me salvó, ¿no? O sea, ¿cómo voy a negar a mi Cristo, ¿no? mm, Entonces nos damos cuenta del nivel de discípulos que hacían, tanto que Jesús dejó, pero también esos discípulos dejaron discípulos que se afirmaron realmente en Cristo, ¿no? Y creo que esa es la responsabilidad y el privilegio que tenemos, ¿no? Primero nosotros afirmarnos en Cristo y poder hacer que otra persona se afirme en la roca que es Cristo, ¿no? Y yo creo, como decías ahorita, cuando lleguemos allá y el Señor nos diga, buen siervo y fiel, y nos toque vernos ahí arriba, vamos a decir, hermano, lo logramos, ¿no? Fue un privilegio haber estado firmes en la roca que era Cristo y yo creo que ahí va, como lo decías, va a valer la pena todo sacrificio, todo esfuerzo, es sí. decir, valió la pena, ¿no? Todo lo que hicimos allá. Y mira, y sabes que también no olvidarme de aquellos que quizá en este momento nos están escuchando
y se sienten fríos, se sienten apartados, sienten que han desperdiciado estos últimos tiempos, vuelve a Cristo. Tan sencillo como eso. Mira, si todavía hay oxígeno en tus pulmones, el Señor no te ha descartado aún. Mira, vuelve al Señor. Eh, Me encanta porque la Escritura muestra un amor tan grande por aquel que vuelve, pero tan increíble. Y yo he vuelto tantas veces. Mira, he vuelto al Señor, y esto va a sonar medio fuerte, pero he vuelto al Señor en mis inicios, en los medios y hasta hace poco. Todos los días, todos los días. Las misericordias son grandes, se renuevan cada mañana. No pienses que esto está hecho, el ser discípulo es solamente para personas súper comprometidas. Mira, hay procesos y Dios está dispuesto a que tú realmente puedas crecer en ese proceso. Mm. El Seba con el que estás hablando ahora no se compara al Seba de hace años atrás. Quizás ni siquiera habría dicho algo tan cuerdo y me habría mandado ranazos, habría dicho cosas que no debería haber dicho. Pero a mí me encanta eso. Tenemos que estar dispuestos a que crezcan las personas, a animarlos, pero también estar dispuestos a darnos cuenta que hay personas que van a volver y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Así que Mm. vuelve al Señor con tus luchas y pídele al Señor que te restaure. Dios le encanta restaurar. Los humanos botamos lo viejo y cambiamos por lo nuevo, pero el Señor restaura. El Señor Mm. toma ese vehículo, ese auto, ese carro que está en la calle, que nadie quiere, y lo renueva. Y Así lo deja es. como nuevo. Entonces, anda al Señor que te renueve. Si no estás en una congregación en donde se enseñe la escritura, donde una congregación donde tú veas allí, porque todo esto hay diferentes iglesias y todo, como a mí me gusta como lo dijiste, hay congregaciones para todo tipo de personas y a mí me encanta eso, me encanta esa multiforme gracia, ¿no? Que hay de todo, hay variedad, y está para iglesias para formales, iglesias para personas quizás más dadas a lo litúrgico, hay de todo, pero sí busca una iglesia en donde Jesucristo sea el centro. Y, y también, o sea, ¿quién más que tus hermanos en la fe de años van a poder ver tu crecimiento? O sea, si tú soy una persona que vive de congregación en congregación y no puedes perdonar, no puedes ser parte de un proceso con otros, ahí hay un problema. O sea, yo te animo a que te niegues a ti mismo. Ser parte de una congregación de repente significa que te vas a sentar con aquella persona con la que nunca te juntarías afuera de la congregación. Y al Señor le encanta eso. Le gustó y unió al celote con el publicano. Mm. Solamente lo hace Jesús. Así es. Así es. Ese, pues, Seba, un gusto haberte tenido. Gracias por tu conocimiento que viniste a darnos en esta tarde. La verdad, me gusta escuchar a personas que saben más. Entonces, gracias, Seba, por tu tiempo. Y espero que no sea la única vez, que en el futuro volvamos a reunirnos por acá para charlar de más cosas. Y pues, Eva, que Dios te bendiga ahí en tu ministerio, en la congregación. Y bueno, a todos los que estuvieron acá escuchando esto, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo episodio. Bye. Gracias, brother. Chao.